El cálculo de cantidades de sustancia por métodos aritméticos trae como consecuencia que cada ejercicio parezca ser único. Sin embargo, todos los problemas estequiométricos básicos pueden reducirse a 4 fórmulas algebraicas que representan los 4 casos que vimos en la lección anterior, siendo estos la relación mol del dato a mol de la incógnita, mol del dato a gramos de la incógnita, gramos del dato a moles de la incógnita, gramos del dato a gramos de la incógnita. En la lección de hoy veremos una alternativa que no viene consignada en los libros de texto, el método algebraico, corporizado en 4 fórmulas simples relacionadas con las variables masa específica en moles, masa no específica en gramos y la masa molar en gramos por cada mol. Dependiendo de cómo empleamos los símbolos y el procedimiento algebraico, la cantidad de fórmulas que aparecen pueden ser 4 u 8. Pero para reducir la cantidad de fórmulas a memorizar, es necesario asignar de manera fija símbolos para las sustancias que siempre intervienen en un problema estequiométrico, siendo estos la sustancia dato, que simbolizaremos con el subíndice o el símbolo A, la sustancia incógnita, que simbolizaremos con el símbolo o subíndice B, y la sustancia distractor o varias sustancias distractoras, que simbolizaremos con la letra C, y que no debe tenerse en cuenta. El objetivo fundamental de un problema estequiométrico es que, dada una función despejada que contenga a la variable A, podamos calcular la variable B ignorando a la sustancia C. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la posición de la sustancia dato y la sustancia incógnita es absolutamente irrelevante. En las siguientes ecuaciones químicas generalizadas, podemos ver que la posición de la sustancia dato y la sustancia incógnita puede variar. En algunos problemas, tanto la sustancia dato como la sustancia incógnita son reactivos y el distractor es un producto. En otros problemas podemos tener que el dato es un reactivo que se disocia en 2 productos. Uno de esos productos es la incógnita. En otros casos tenemos que el distractor se disocia para formar 2 productos que van a ser nuestros 2 variables importantes, el dato y la incógnita. En otros casos, la incógnita reacciona con el distractor para formar la sustancia dato. Lo que define quién es el dato y quién es la incógnita no es su posición en la ecuación química, sino el enunciado del problema. Así que hay que estar muy atentos para leer el contexto del problema de lápiz y papel. Ahora procederemos a realizar la deducción de las 4 fórmulas estequiométricas y posteriormente veremos ejemplos de cómo emplearlas. Cada una de las 4 relaciones estequiométricas van a estar representadas por 4 fórmulas que nos permiten realizar el cálculo de la incógnita a través del dato. Y la relación más simple de todas es la relación de mol a mol. La relación de mol a mol básicamente lo que va a intentar representar es la balanza estequiométrica, que se obtiene a través de una ecuación química balanceada. En esta ecuación química general tengo 3 especies químicas: dato, incógnita y distractor. Y cada una de esas especies químicas va a estar representada por coeficientes estequiométricos que me permiten tener la ecuación balanceada para cumplir la ley de la conservación de la masa. Como tengo una relación de mol a mol, adicionalmente debo emplear la variable de masa específica, que se representa con una n minúscula cursiva. El subíndice B va a ser para los moles de la incógnita y el subíndice A será para los moles del dato. En ese sentido, necesito generar una fórmula algebraica que me permita tener una igualdad entre los moles de la incógnita y los moles del dato. Pero para lograr eso necesito multiplicar por una constante apropiada. El punto es de dónde sale dicha constante. Esa constante saldrá de la igualdad entre esos moles, que se obtiene a través de los coeficientes estequiométricos. Eso lo vamos a lograr simplemente multiplicando la masa específica de la variable por el coeficiente estequiométrico de la variable contraria.
Esto es un ejemplo de proporcionalidad que sigue la misma idea de la regla de aspa, regla de espadas, regla samurái o como quiera que la hayan llamado en casos anteriores donde vimos este mismo tipo de problemas de proporcionalidad, como cuando formulamos sustancias binarias. Ahora, eso quiere decir que los moles de la sustancia B se van a multiplicar por el coeficiente estequiométrico de A y los moles de la sustancia A se multiplicarán por el coeficiente estequiométrico de B. Una vez tengo denunciada esta igualdad que es universal, simplemente es despejar los moles de la sustancia incógnita, pasando el coeficiente estequiométrico de A de multiplicar a dividir al otro lado de la expresión. Y de este modo obtengo la primera de mis 4 fórmulas universales, y esta siempre me ayudará a resolver los problemas en los que me preguntan los moles de la incógnita a través de los moles del dato. La segunda relación que podemos tener es la de moles del dato a gramos de la incógnita. Para resolver este problema deberemos combinar dos fórmulas. La primera ya la obtenemos, que es la fórmula del balance estequiométrico que básicamente aparecerá en todas las demás. Y la otra fórmula es la que me va a relacionar los gramos de la incógnita con moles de la incógnita. Vamos a retomar la idea que expresamos en la lección anterior, que nos decía que la sustancia que está en gramos debe ser expresada en moles. Para lograr esto debemos escribir la fórmula de la masa molar. Esa fórmula nos dice que la masa en gramos de una sustancia será igual a su masa molar multiplicada por los moles. Y recuerde que la masa molar de una sustancia es constante y se obtiene a partir de la tabla periódica y su fórmula molecular. En este caso, la fórmula de la masa molar ya nos da la variable en gramos despejada, que es de hecho la pregunta que nos daría esta relación, los gramos de la incógnita. Sin embargo, debo reemplazar los moles de la incógnita por los moles del dato. Para lograr eso, simplemente se trata de realizar un reemplazo algebraico de una variable que se repite en dos ecuaciones algebraicas. Básicamente lo que hacemos es borrar la variable y reemplazarla por lo que valdría en la fórmula anterior. Y con esto obtengo mi segunda fórmula universal, que me permitirá calcular los gramos a través de los moles. La tercera relación, gramos del dato a moles de la incógnita, se va a obtener por un razonamiento semejante al ejercicio anterior. Eso significa que la sustancia que nos dan en gramos debe estar relacionada a través de la fórmula de la masa molar con los moles. Nuevamente se va a tratar de acoplar con la primera fórmula del equilibrio estequiométrico básico que obtuvimos anteriormente. En este caso, el ejercicio me pedirá los moles de la sustancia B, por lo tanto, esta es la variable que debe quedar a la izquierda al final del proceso. Significa que debo reemplazar los moles del dato por un equivalente que tenga los gramos del dato. Eso significa que esta variable en la fórmula de la masa molar debe ser despejada. Por lo tanto, la variable de la masa molar debe pasar de multiplicar a dividir. Una vez que he despejado la masa en moles de la sustancia dato, simplemente es reemplazar en la fórmula del equilibrio estequiométrico. Y con esto obtengo la tercera fórmula universal, que me va a ayudar a calcular siempre que me den el dato en gramos y deba obtener la sustancia incógnita en moles. Finalmente, la última de las 4 relaciones, que es el más complejo y también el que más preguntan, es la relación de gramos a gramos. Los gramos del dato a gramos de la incógnita. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar la fórmula de la masa molar que contenga la incógnita. Esa fórmula ya contiene la variable que pretendo obtener, los gramos de la sustancia incógnita. Ahora lo único que resta es tomar la fórmula anterior que ya tiene los gramos de la sustancia dato y simplemente es reemplazar todo este contenido por lo que se representa en la variable que sí contiene la fórmula de la masa molar. Por lo tanto, se trata simplemente de borrar y reemplazar
por el contenido anterior. Y de esta forma obtengo la cuarta fórmula universal que me permitirá calcular la masa en gramos de la incógnita a partir de la masa en gramos del dato y las dos masas molares que se calculan a través de datos de la tabla periódica o del contexto del problema. Analicemos pues el primer ejemplo. Si tenemos 20 moles de azufre, ¿cuántas moles de plata se necesitarán para que se consuma todo el azufre sin dejar plata sobrante? Y nos dan la ecuación química balanceada. Entonces, el primer paso para resolver este ejercicio es determinar o identificar el caso estequiométrico que nos están dando aquí. Entonces, el dato está en moles y nos preguntan cuántas moles de la incógnita. Significa entonces que es una relación de mol a mol y por lo tanto vamos a escribir su fórmula general. Con la fórmula general debemos identificar cuáles son las variables que necesito. Necesito identificar el valor de los dos coeficientes y el valor de la masa en moles del dato. Lo que resulta más conveniente es primero identificar cuál es la sustancia dato y cuál es la sustancia incógnita. Entonces, el dato en este caso va a ser el azufre. Por lo tanto, su coeficiente estequiométrico es de 1 y el enunciado del ejercicio me dice que hay 20 moles. Por otro lado, la incógnita es la plata. El coeficiente estequiométrico de la plata es de 2, por lo que ya tengo todas las variables para reemplazar en la fórmula general. Lo único que resta es tomar la fórmula y reemplazar los datos que tengo. Entonces, en lugar de B voy a colocar 2. En lugar de A voy a colocar 1 y en lugar de la masa específica del dato voy a colocar 20 mol. Y lo único que resta es resolver aritméticamente. 2 por 20 es igual a 40 mol, lo que nos llevaría a responder que hay 40 moles de plata, que es la sustancia incógnita. Miremos otro ejemplo. Cuando el acetileno se quema en oxígeno se producen altas temperaturas que se utilizan para soldar metales, nos dan la ecuación química balanceada y nos preguntan cuántos moles de dióxido de carbono se producen cuando se queman 54,6 gramos de acetileno. Entonces, la sustancia incógnita va a estar en moles y la sustancia dato va a estar en gramos. Entonces buscamos la relación en la que la sustancia incógnita esté en moles y la sustancia dato esté en gramos y la transcribimos para ver cuáles son las variables que necesito identificar. Ahora, sin importar el caso, siempre debo identificar cuál es la sustancia dato y cuál es la sustancia incógnita. Adicionalmente, voy a necesitar los coeficientes estequiométricos del dato y la incógnita. La fórmula también me va a pedir la masa molar del dato. También requeriremos la masa en gramos del dato y evidentemente la ecuación química balanceada, que aunque ya estaba en el enunciado, mejor la escribimos de manera explícita. Entonces vamos a comenzar a completar las variables. La sustancia dato va a ser el acetileno. Por lo tanto, la sustancia incógnita es el dióxido de carbono. El coeficiente estequiométrico del acetileno es 2 y el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono es 4. Y aquí también podemos realizar el análisis de los coeficientes estequiométricos. Si los dos coeficientes estequiométricos tienen un máximo común divisor, es conveniente simplificarlos. O lo que es lo mismo, como en este caso ambos son pares, los podemos dividir entre 2, lo cual simplificará nuestros cálculos posteriormente. Ahora vamos a necesitar la masa molar del acetileno. Como el dato solo tiene un decimal de confianza, vamos a expresar ambos pesos atómicos con un decimal de confianza y expresar el resultado en gramos por cada mol. En este caso entonces será 2 por 12 más 2 por 1 igual a 26 gramos por cada mol. Esa va a ser la masa molar del acetileno. Y finalmente la masa en gramos del dato que nos da el problema, que es 54,6 gramos. Una vez tengo esos datos, lo único que debo hacer es tomar la fórmula universal y reemplazar por los datos específicos. En lugar de B voy a escribir 2, en lugar de A voy a escribir 1. En lugar de
la masa no específica del dato, voy a escribir su valor en gramos, 54,6 gramos. Y finalmente, en lugar de la variable masa molar, voy a escribir el valor de la masa molar del acetileno. Cancelo unidades pertinentes. Gramos que multiplica se cancela con gramos que divide. El mol, que se encuentra dividiendo a una división, pasa a multiplicar en la respuesta. Y observen que el análisis dimensional me da que tengo una variable mol, o sea, masa específica, y su unidad pertinente, el mol. Por lo que lo único que nos resta es realizar el cálculo y vamos a emplear la calculadora. Entonces, abro paréntesis, 2 dividido entre 1, que no es necesario, pero hagámoslo completo, multiplicado por la segunda división, que es 54,6 dividido 26, igual a 4,2, y agregamos un segundo decimal de confianza para obtener una respuesta con 3 cifras significativas. Entonces, la respuesta a este problema es que se producen 4,2 mol de el dióxido de carbono, que es la sustancia incógnita. Miremos el siguiente ejemplo. Si tenemos 2,1 moles de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de acetileno necesitaremos asumiendo que había suficiente oxígeno? Entonces tenemos un caso de moles del dato a gramos de la incógnita. Por lo tanto, vamos a comenzar transcribiendo la fórmula universal para este problema. Posteriormente vamos a identificar la ecuación química, que es la misma que en el ejercicio anterior, y las variables que contiene esta fórmula. Entonces aquí tengo la ecuación química balanceada. Tengo que identificar quién es la sustancia dato, quién es la sustancia incógnita y sus coeficientes estequiométricos. Eso se conserva en todos los problemas. Ahora vamos a ver qué contiene mi fórmula. Mi fórmula me va a pedir los moles de la sustancia dato, que me los da el enunciado del problema, y me está pidiendo la masa molar de la incógnita. Observe que la diferencia que hay con el ejercicio anterior era que en el anterior me pedía la masa molar del dato. En este caso me pide la masa molar de la incógnita. Entonces comencemos a identificar. Si tenemos 2,1 moles de dióxido de carbono, eso implica que el dióxido de carbono es la sustancia dato. El coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono es 4 y los moles es 2,1. En cuanto a la sustancia incógnita, nos están pidiendo el acetileno. El coeficiente estequiométrico del acetileno es de 2. En este punto nos detenemos un momento para analizar los dos coeficientes estequiométricos. Si ambos son divisibles por un mismo número, hay que hacerlo. En este caso, como ambos son pares, los divido entre 2. Y finalmente necesito calcular la masa molar del acetileno. Sin embargo, ese valor ya lo habíamos calculado anteriormente. La masa molar del acetileno eran 26 gramos por cada mol de acetileno. Por lo tanto, lo único que resta es reemplazar en la fórmula universal mis datos específicos. Comienzo reemplazando la masa molar de la sustancia incógnita. Posteriormente, reemplazo los coeficientes estequiométricos y finalmente la masa específica del dato que me daba el problema. 2,1 mol. Ahora cancelo las unidades pertinentes. Mol que multiplica se cancela con mol que divide y la respuesta va a quedar expresada en gramos, que es una unidad de masa no específica. Por lo tanto, dimensionalmente vamos realizando adecuadamente este problema. Lo único que nos resta es realizar el cálculo por la calculadora. Entonces vamos a tomar 26 multiplicado por 1 dividido entre 2 multiplicado por 2,1. El resultado se va a expresar en tres cifras significativas, 27,3 gramos. Ahora miremos un último ejemplo. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se producen con 109,2 gramos de acetileno? Evidentemente es una relación de gramo a gramo. Voy a necesitar, por lo tanto, la ecuación química balanceada y los datos de base, la sustancia dato, la sustancia incógnita y sus coeficientes. En este caso específico voy a necesitar las masas molares tanto del dato como del coeficiente y el dato que me da el problema, que son los gramos del dato. Simplemente procedo entonces a identificarlos. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono? Significa que el dióxido de carbono va a ser mi incógnita y me están dando el dato del acetileno. Por lo tanto, el acetileno es el dato. El coeficiente estequiométrico
del acetileno es 2 y el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono es 4. Como ambos son divisibles entre 2, los simplifico. La masa molar del acetileno la habíamos calculado anteriormente siendo 26 gramos por cada mol de sustancia. Sin embargo, la que no hemos calculado aún es la masa molar del dióxido de carbono. Por lo tanto, debemos realizar la suma ponderada. Entonces, en este caso, tengo un solo carbono, por lo tanto 1, que en la tabla periódica se redondea a 12,0, más 2 oxígenos multiplicado por su peso en la tabla periódica que lo redondearemos a 16,0. El resultado va a ser igual a 44 gramos por cada mol y lo escribimos en limpio. Finalmente, escribimos el dato que nos da el problema, 109,2 gramos de la sustancia dato. Una vez que hemos completado la identificación de las variables, lo único que resta es reemplazarlas en la fórmula universal. Entonces, en lugar de la masa molar de la incógnita, escribo su valor. Pero vamos a tener un pequeño detalle. Observe que ambas masas molares están expresadas en gramos por cada mol, pero una está multiplicando y la otra está dividiendo. Por lo tanto, no tenemos que escribir sus unidades porque de todas maneras se cancelarían. Eso implica que solo vamos a escribir su magnitud, o sea, 44 para la masa de la incógnita y 26 para la masa molar del dato. Reemplazo los valores de los coeficientes, b es igual a 2 y a es igual a 1. Finalmente, lo único que me resta es reemplazar la masa no específica del dato, 109,2 gramos. En este caso ya no tengo que realizar la cancelación de unidades porque ese proceso ya lo hice de manera analítica al reemplazar. Por lo tanto, la única unidad que queda es gramos, precisamente una unidad que concuerda con la variable de masa no específica. Lo único que nos resta es realizar el cálculo a través de la calculadora. Entonces sería 44 multiplicado por 2 dividido entre 1 multiplicado por 109,2 dividido entre 26. La cantidad de cifras significativas únicamente va a depender del dato, 109,2. Y 109,2 tiene 4 cifras significativas. Las demás, al ser definiciones, no afectan la cantidad de cifras significativas. Entonces vamos a expresar el resultado en 4 cifras significativas. El resultado es 369,6 gramos de la sustancia dato que era dióxido de carbono. Y bien, estos han sido los 4 tipos de ejercicios o problemas básicos de la estequiometría básica. ¿Cuál método emplear? Ya queda a su disposición. Lo importante es resolver la pregunta que se plantea en un problema estequiométrico. ¿Cuál método es mejor? Tampoco sabría decirlo porque es como preguntarle a una persona, a un hombre, si le gustan rubias o morenas. Algunos dirán que rubias, otros que morenas. En este mismo contexto podemos decir que para la estequiometría a unos les gustarán más el método aritmético por factores de conversión, a otros les gustará más el método algebraico. Sin embargo, el método algebraico es más compatibilizable con temas que veremos posteriormente que sí están expresados de manera algebraica, de manera muy obligatoria, como en el caso de las leyes de los gases. Por el momento espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.